Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, y nosotros vamos directamente hasta Venezuela para hablar de la situación de este país, no solamente lo que ocurrió el pasado 28 de julio, con unas elecciones bastante complicadas que dieron a un Edmundo González Urrutia como ganador, pero hoy sigue en el poder Nicolás Maduro y a su vez una cantidad de presos políticos, de secuestrados, cuya información al respecto se desconoce. Hoy también fue noticia el enviado de Donald Trump a Venezuela. Y quiero que quede bastante claro la situación del por qué este señor estaba en Venezuela en esta jornada. Este enviado especial fue recibido, como usted lo ve allí, por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea alineadísima, Nicolás Maduro, y también por Nicolás Maduro. Richard Grenell, el hombre de Donald Trump, que fue por misiones especiales. Esto no se debe confundir, no estaban negociando. Este señor llevaba un mensaje al gobierno de Venezuela a decirle a Nicolás Maduro cuáles eran las prioridades de los Estados Unidos. Y las prioridades de los Estados Unidos tienen que ver con la deportación de los venezolanos, lo mismo que sucedió con Colombia, lo mismo que sucedió con Ecuador y lo mismo que sucedió con Brasil. Deben aceptar a los migrantes ilegales en los Estados Unidos. Sigue en tema de conversación lo que vaya a pasar con aquellos capturados miembros del Tren de Aragua, si estos serán enviados a El Salvador, a la cárcel de El Salvador, bajo la mirada y vigilancia del presidente Nayib Bukele, cuál va a ser la decisión. Grenell fue recibido por Jorge Rodríguez, quien ya lo había conocido en una de las reuniones de diálogo en México, en las que no hubo avance, y luego recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores. El principal objetivo de este encuentro es lograr que Venezuela acepte el retorno de los venezolanos deportados desde los Estados Unidos y que además liberen a los estadounidenses retenidos en el país. Debe recibir de vuelta a los criminales que han sido enviados a Estados Unidos, es lo que dijo en una rueda de prensa Mauricio Claver Carón, encargado de la Casa Blanca para América Latina, quien además subrayó que esa premisa es innegociable. Maduro le ofreció al enviado de Trump una agenda cero para reinicio de las conversaciones, es decir, volver a poner nuevos acuerdos sobre la mesa. El interés más urgente de la Casa Blanca a esta altura es coordinar los vuelos de deportación de venezolanos. El listado incluye a los líderes del grupo criminal Tren de Aragua, capturados en los Estados Unidos. Maduro ya ha dicho que está dispuesto a recibirlos. Él dijo: nosotros sí queremos que vuelvan, si por allá no los quieren, nosotros sí los queremos con amor y abrimos nuestros brazos, es lo que decía Nicolás Maduro, quien está en el poder sin haber presentado ningún tipo de pruebas que lo dieran como ganador en las elecciones del pasado 28 de julio. Esto llevó posteriormente, después de estas elecciones, a que hubiese varios presos políticos perseguidos, muchos de estos todavía sin la certeza de dónde están. De hecho, hay uno de ellos que cumple ya 50 días de detenido. Estamos hablando de Jesús Armas. Y vamos a conversar con su pareja, Zairam Rivas, quien está con nosotros en esta oportunidad, a quien quiero dar el chance y el agradecimiento, Zairam, por abrir espacio en tu agenda. No sé si quepa la pregunta, pero ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación al programa y por querer seguir visibilizando la realidad de los presos políticos en Venezuela y de los familiares. Bueno, digamos que estamos en la situación de angustia y de preocupación que Sí. agobian a tantas familias en Venezuela, a más de 1.000 familias, que ya no solamente es que continúan aumentando un patrón de persecución, de encarcelamiento de nuevos dirigentes, de afianzar incluso lo que es la puerta giratoria, porque en el mismo momento en el cual nosotros estábamos documentando excarcelaciones de las cárceles de Tocorón y Tocuyito principalmente, y algunos Sí. comandos, comenzaba una nueva oleada represiva, pero de forma más selectiva contra dirigentes políticos, sociales y defensores de derechos humanos. En este sentido, pues, también se han incrementado nuevos patrones que aumentan la situación de angustia de los familiares que tienen un preso político, porque ya ahora la mayoría de los presos políticos son sometidos a incomunicación prolongada,
Nosotros no hemos podido tener comunicación con Jesús, no Desde el sabemos momento cómo uno, está. Zairán, Eh, ¿Perdón? desde el momento en el que se lo llevaron, ¿no has tenido comunicación ninguna hasta el día de hoy, Zairán? Solo una vez, en el momento en el que estaba en Boleíta, en zona 7, nosotros pudimos, en mi caso, solamente sus papás nunca lo han visto, Ok, solamente pude verlo 15 minutos, por lo cual me enteré de las torturas que había recibido, de que fue presentado de forma clandestina y de manera telemática, sin acceso a sus abogados, sí, violándole el derecho a la defensa, lo cual ha sido un patrón que se ha repetido en absolutamente todos los presos postelectorales. Nadie tiene derecho a un abogado privado. claro. En segundo lugar, ya pues al enterarse de que tuve ese contacto con él y publicar pues que estaba allí, ya que estuvo durante 7 días desaparecido sin saber dónde estaba, pues enseguida lo incomunicaron de manera inmediata. A Sí. los 2 días fue trasladado al helicoide y pues desde allí está en la misma situación que otros presos políticos que tienen hasta 6 meses sin ver siquiera a su familia una sola vez, donde la única fe de vida es un papel que te envían con mensajes escritos de ellos donde colocan la lista de alimentos, algunas medicinas o de insumos de higiene personal que requieren, pero ni Y siquiera esta acceso a lista, una Zairán, llamada esta pueden. lista escrita por ellos, o sea, es decir, la lista que te llega a ti es de puño y letra de Jesús. Mira, la verdad que algunas sí, incluso pues tenía su firma, pero la verdad es que ya a veces ni siquiera los oficiales dejan que lo veas, Ok. sino que ellos mismos te leen lo que mandó a pedir y listo. O sea, cada vez incrementan Las el restricciones. cerco y las restricciones sobre quienes están allí como presos políticos, exactamente. Incluso en los últimos días ni siquiera te quieren a veces dar los papelitos, solamente te dicen, mira, mandó a pedir esto, esto y esto, o te dijo esto, pero una de las cosas que nosotros hemos venido denunciando, incluso hicimos una rueda de prensa desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, en los cuales hablamos varias de las esposas, familiares, quienes están allí en el helicoide, para ellos como para quienes no saben las condiciones y lo cual no es ni siquiera, no te permite tener una fe de vida de ellos. Con lo Claro. cual, pues, además esto se convierte en un nuevo crimen de lesa humanidad que como los que se han perpetrado durante todo este tiempo. Y la verdad es que este tipo de patrones se siguen repitiendo. Tenemos casos como el dirigente Ángel Godoy, quien fue detenido llegando a su casa el 8 de enero y hasta el día de hoy, parece, parece mentira, 20 días después, su esposa no sabe dónde está y someten a los familiares de los presos políticos en Venezuela a una especie de viacrucis, donde ahora la forma que ya se institucionalizó es que cuando te dicen que a tu familiar lo detienen porque se lo llevaron encapuchados, porque ahora esa es la nueva forma de detención, Sí. te interceptan, te agarran encapuchados sin identificación, te meten a la fuerza en un carro, en otros sí llegan encapuchados, pero con algunos carros del SEBIN, entonces tienes idea de qué cuerpo de seguridad lo detuvo, pero baja el SEBIN, baja a las sedes de investigación del SEBIN, del DIGESIN, de la Policía Nacional Bolivariana, y en general en distintas instancias, y lo único que te dicen es, aquí no está, siga buscando. Y hay Claro. personas que duran hasta 2 meses sin saber dónde están sus familiares. Y luego a veces hasta de 2 meses, la única fe de vida que te dan en algunos lugares no es ni siquiera un papel. Es que te dicen, ok, deje sus cosas. Es lo único que algunos familiares han recibido, incluso después de 2 meses. Solo que Zaira, le acepten sus cosas y ahora en Venezuela se institucionalizó
que los familiares tienen que hacer vía crucis por los centros de detención hasta que te acepten unas pastillas o una comida y entonces pues presumes que ahí está detenido. Claro, qué lamentable y el no respeto a los derechos humanos. Ahora, Zairam, ¿tienes cifras oficiales para compartir con América Latina de cómo es la situación de presos políticos? ¿Se conoce de cuántos hay en este momento? Me decías que algunos tienen hasta 6 meses sin ver a su familia, pero ¿de cuántos presos políticos estamos hablando hoy? Miren, el helicoide, donde está recluido Jesús, hay aproximadamente unos 100 presos políticos. Ahorita pues hay más de 1.500, y en general en el país hay más de 1.500 presos políticos. Se han desarrollado muchísimas liberaciones de las cárceles de Tocorón y Tocuyito, pero al mismo momento en las cuales se han producido estas escarcelaciones, también se han producido nuevas encarcelaciones, pero más sistemáticas de dirigentes políticos. El día de hoy, pues nosotros vivimos que un dirigente en el estado Bolívar, imagínense la atrocidad en la que estamos, lo fueron a buscar a su casa y como no estaba, se llevaron a su suegra de 80 años detenida. Y es algo que está pasando ahorita en este momento en Venezuela. Y tenemos casos así que ya han pasado donde si no consiguen al dirigente, secuestran a alguien de su familia para tratar de presionarlo para que esta persona pues aparezca, ¿no? Entonces, en este sentido, la cifra de presos políticos en Venezuela aún está a los alrededores de los 1.600 presos políticos. Hay muchos que aún se están verificando porque también cabe destacar que las personas que son excarceladas salen con altas restricciones, bajo amenaza, donde les prohíben dar algún tipo de declaración, donde Sí. les prohíben incluso denunciar cualquier tipo de situación que hayan recibido en el momento de detención, e incluso les hacen firmar documentos donde les dicen que si llegan a hacer algún tipo de denuncia o a decir algo de lo que pasó, que tienen que decir que bueno, que ellos casi que vivieron eh, la mejor etapa de su vida ahí. Si llegan a decir algo distinto, los pueden volver a llevar privados de libertad. Entonces, imagínate los traumas que esto genera Claro. sobre las personas que además han vivido una historia de horror en centros como Tocorón y Tocuyito, donde los familiares nos han denunciado y lo tenemos documentado, incluso de mismos expresos políticos que durante varios meses recibieron comida descompuesta, recibieron comida con gusanos, no Claro. dejaban ni siquiera a los familiares llevarles insumos básicos. Aquí la situación en los centros de detención en Venezuela es muy concreta, de acuerdo a cada centro de detención, pero en cada uno, pues de cara a distintos centros se violan pues los derechos de alguna manera, ¿no? Además de lo que ya implica estar detenido por razones políticas, Claro. con todas las violaciones al debido proceso que esto implica. Pero, o sea, la mayoría de los presos políticos postelectorales de Tocorón y Tocuyito sometieron a sus familiares que vivían en estados lejanos a los centros de reclusión y que la mayoría son personas de sectores vulnerables Ujú. que terminaron durmiendo a las afueras de los centros de detención para poder incluso estar más tiempo allí porque no tenían cómo pagar el transporte público para llegar a los centros de Claro. detención, que solamente le aceptaban cada 15 días 5 litros de agua para cada 15 días y 1 kilo entre galletas y pan. O sea, ¿qué alimentación es esa? Claro. Porque pues a ellos les daban alimentación allá adentro, la cual pues tenemos lo suficientemente documentada que no era nada Digna, bueno. que no era No digna. era nada digna Zairam. y se violaban absolutamente todos los derechos. Por supuesto, nuestra entrevista, Zairam, es para darle, como tú misma lo dijiste, visibilidad a la situación de Jesús Armas. Aprovecha esta tribuna para contarle a América Latina quién es Jesús Armas y por qué fue detenido, dónde se encuentra él hoy y a su vez qué pides a las autoridades en Venezuela, a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que hoy pide Zairam? Sí, Jesús Armas es un destacado activista, defensor de derechos humanos y dirigente y activista político
de la ciudad de Caracas. Además, es presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, quien durante muchos años realizó un gran trabajo y ha continuado realizando en el monitoreo de servicios públicos en Caracas, monitoreando las fallas del servicio eléctrico, las fallas del acceso al agua. Además, jugó un rol muy importante en el acompañamiento organizativo de los ciudadanos y los distintos dirigentes en Caracas para la organización de cara a las pasadas elecciones presidenciales. Jesús, solamente por esta labor como defensor de derechos humanos, como activista, fue secuestrado abruptamente y desaparecido bajo esta práctica de desaparición forzada el pasado 10 de diciembre bajo efectivos pues encapuchados, como te comentaba, donde vivimos un viacrucis hasta saber dónde estaba privado de libertad, y en este momento se encuentra recluido, sufriendo lo que es un aislamiento prolongado, como más de 10 presos políticos que en este momento están allí en el helicoide con su misma condición, donde no tiene acceso a llamadas, donde no tiene acceso a visitas, donde está completamente incomunicado y donde está en el lugar que se ha denominado y se ha documentado por distintas organizaciones de derechos humanos como el centro de tortura más grande de América Latina. Jesús es es víctima de este régimen y de lo que ha sido un patrón sistemático de represión y de persecución contra cualquier voz disidente en Venezuela. ¿Qué pides, Zairam? Mira, en primer lugar, la libertad plena e inmediata de Jesús y del resto de presos políticos en Venezuela, porque es muy importante que entendamos que es la libertad plena, porque luego que excarcelan acá en Venezuela los presos políticos, los dejan casi que con un pie en la prisión con la cantidad de medidas y amenazas con las cuales salen, ¿no? Claro, entiendo. Zairam Rivas, activista y pareja de Jesús Armas, este es el mensaje que das a la comunidad internacional. Nosotros por acá siempre te ofrecemos este espacio para mostrar cómo sigue la situación. Esperamos que la próxima sea para una buena noticia. Que tengas tú una buena noche. Gracias a ustedes por la invitación.